Cuando el pueblo de Dios desiste de cantar, desanima de cantar, de alabar a Dios. ¿Será que esto puede ocurrir? Hoy vamos a reflexionar en el Salmo 137, cuando nos cuenta, nos narra la ocasión en que el pueblo de Dios desistió de cantar y alabar al Señor. Bienvenidos a nuestro programa cada miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos a nuestra tarde de palabra. Es una alegría tener tu compañía aquí para que juntos podamos hacer este programa. Tenemos aquí el chat en directo hablado, podéis poner vuestros comentarios, vuestros saludos, y etc. Yo tengo aquí mi agua porque en esta calor hace falta, ¿verdad? Así que voy a tomar un poquito de agua mientras voy hablando, ¿no? Como dije, el Salmo de número 137 es el Salmo que vamos a leer hoy. El último domingo estuve hablando sobre el Salmo 126 y mientras hablaba del Salmo 126 he mencionado el Salmo 137. Entonces pensé, pues vamos a hablar del Salmo 137 en nuestra tarde de palabra y dedicarle el tiempo necesario. Así que, si tenéis ahí vuestras Biblias, podéis abrir en el Salmo 137, que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría y decían: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero, ¿cómo cantaremos un cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Señor, recuerda a los hijos de Edom, que el día de la caída de Jerusalén decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, dichoso el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome tus niños y los estrelle contra la peña. Este es el Salmo 137, un salmo de 9 versículos. Un escritor dijo, el mensaje que voy a compartir con vosotros es un mensaje o un comentario que también el pastor, el reverendo Hernández Díaz López, lo hizo en su momento, ¿no? Así que voy a utilizar mucho de su material aquí, ¿no? Para hacer referencia, hacer mención de mi fuente. Bueno, un escritor dijo: las viejas bendiciones no son suficientes para la vida de hoy, ni las viejas heridas deben estropear el presente. Este texto, el Salmo 137, habla del cautiverio babilónico. Como sabéis, la gloriosa ciudad de Jerusalén fue tomada por los babilonios. Allá por los años 586 a.C., ¿no? El emperador Nabucodonosor, en aquel entonces emperador de Babilonia, tomó Israel, tomó la ciudad de Jerusalén y llevó el pueblo de Judá cautivo a Babilonia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el pueblo había dejado de escuchar a Dios, de obedecer los mandamientos de Dios y se había degradado espiritual y moralmente hablando. Fue un asedio doloroso. Los jóvenes fueron aplastados y puestos al filo de la espada, los niños aplastados bajo las rocas, las mujeres jóvenes fueron forzadas, ya sabéis. Los que morían a espada, en ese sentido, eran más felices que los que morían de hambre dentro de los muros. Fue un asedio de meses.
Los que intentaron escapar del asedio de muerte, del asedio de la muerte, fueron acorralados por los edomitas, pueblos que vivían alrededor de Jerusalén, ¿no? Este pueblo, los edomitas, celebraron la destrucción de Jerusalén. Los edomitas fueron mencionados aquí en el Salmo 137. Los edomitas no eran los babilonios, pero estaban riéndose de la desgracia de los babilonios y de los judíos, y mientras algunos judíos intentaban huir del cerco de estar acorralados por los babilonios, pues los edomitas los mataban, ¿no? El pueblo vivió en cautiverio, el pueblo judío, 70 años. Los que han regresado están aquí en este salmo recordando el pasado. Viven los que escribieron el Salmo 137, estaban viviendo de amargas reminiscencias, de amargas experiencias del pasado. Estaban desenterrando el pasado del dolor. Están aquí en ese Salmo 137 haciendo incursiones por los oscuros pasillos de los recuerdos que alguna vez los hicieron sufrir. Estaban definitivamente presos en el pasado doloroso de sufrimiento y muerte. Recuerdan en el Salmo cuando dejaron de cantar, cuando desistieron de alabar a Dios. Recuerdan cuando colgaron sus arpas. El cautiverio había pasado, pero los amargos recuerdos todavía no estaban en sus corazones. De vez en cuando, o a veces, también nos asaltan crisis espantosas, ¿verdad? La vida se pone en algunos momentos muy rara. Se pierde la dulzura de la vida. Nos ponemos amargos, agrios, cerrados, secos en ocasiones. Esto si dejamos que las circunstancias determinen nuestras emociones, que era lo que el pueblo judío los que escribieron el Salmo 137, dejando que ocurriera con ellos, que las circunstancias determinaran sus emociones. Y cuando esto ocurre, a menudo se deja de cantar. Uno se puede convertir en un pozo de amargura, y ahí está el gran peligro. Resulta, mis queridos hermanos y amigos, que es fácil cantar en Sion, los cánticos de Sion. Es decir, es fácil cantar en la iglesia, dentro de los muros de la iglesia. Es fácil alabar a Dios en el contexto de la comunión de los creyentes y el ambiente apropiado para eso. Pero estamos llamados a cantar y alabar a Dios los cánticos del Señor, incluso en medio del cautiverio, al sufrimiento y al dolor, en medio de la opresión, al duelo, en medio de la pérdida, en medio de la afrenta, a la enfermedad, al sufrimiento. Dice otro salmo, en todo tiempo, alaba al Señor. Esto fue lo que no entendieron los escritores del Salmo 137. Y está registrado para nuestro aprendizaje. No podemos dejar que las crisis nos endurezca y nos seque el alma y el corazón. Es decir, nuestra espiritualidad no puede estar atrapada solo en el contexto de lo sagrado, solo en el contexto propicio. Hay personas que son una bendición en la iglesia. Cantan los cánticos de Sion con júbilo en Sion, pero se amargan, se endurecen y maldicen ante la diversidad o en otros contextos diferentes al contexto de la iglesia. Así que, para introducir este salmo, quiero decir que debemos cantar como Job.
incluso frente a la pérdida financiera, incluso golpeados por el dolor del duelo, incluso en la agonía de la enfermedad e incluso frente a la incomprensión de su esposa, de su cónyuge, incluso si los amigos hacen acusaciones frívolas. Estamos llamados a alabar como Job, que dijo: Dios, el Señor, dio. Él mismo lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job alabó a Dios en el contexto más adverso. Así que podemos dividir este salmo en 3 partes. Versículos 1 al 4. Y vamos a poner el subtítulo de esta primera parte de Desistiendo de cantar por los amargos recuerdos de la crisis. Desistiendo de cantar por los amargos recuerdos de la crisis. El pueblo desistió de cantar, colgó sus arpas. Dejó de alabar a Dios. Judá se había desviado de Dios. Hombres malvados se levantaron en Jerusalén como Acaz y Manasés. El pueblo había abandonado la ley de Dios. Dios levantó profetas, pero el pueblo no les escuchó. Persiguió a unos y mató a otros. La nación se había corrompido espiritual y moralmente hablando. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces por sobornos vendían sentencias, y etcétera, etcétera, etcétera. Jerusalén y todo el pueblo de Judá estaba en caos, moralmente hablando, espiritualmente hablando. Entonces Dios trajo a Babilonia, entregó Jerusalén en manos de Nabucodonosor como una forma de corregir al pueblo. El pueblo fue por lo tanto llevado a una tierra extraña. Perdieron sus tierras, perdieron su patria, su libertad, sus familias. Ahora son llevados como esclavos a una tierra extranjera. ¿A qué tipo de crisis se enfrentaron? Diversas crisis. Lo he mencionado en el último domingo y vuelvo a mencionar. La primera crisis, la crisis del desplazamiento. Dice el versículo 1 del Salmo 137 que ellos estaban a orillas de los ríos de Babilonia. Es decir, estaban donde no querían estar, pisando terreno que no querían pisar. Fueron arrancados de su casa, fueron arrancados de su contexto, de su vida. Sus lazos se rompieron. La crisis del desplazamiento. Todo lo que amaban fue violado. De alguna forma, vieron sus raíces yendo. Sus deseos no fueron respetados, ya no eran libres. Son tratados como cosas, como objetos, porque eran esclavos. Fueron hechos esclavos. Perdieron sus bienes, sus casas, sus familias, su templo, su ciudad, su ciudadanía. Fueron despojados. El versículo 3 dice definitivamente, los que nos llevaron cautivos, es decir, ellos estaban cautivos como esclavos. Y se sentían impotentes para revertir la situación. El versículo 3 dice, nuestros opresores. Esta palabra opresión significa trabajo duro, ausencia de rizo, un asedio permanente, muro por todos los lados. Es como un agotamiento de los recursos. Esto es lo que estaban sintiendo por el desplazamiento, por haber sido sacados de su Jerusalén, de su tierra, y llevados como cautivos. Quizá, querido amigo, querido hermano, tú también has dejado de cantar, simbólicamente hablando, y has colgado tus arpas porque estás donde no quieres estar, haciendo lo que no quieres hacer. Quizás tu vida ha dado un vuelco, pero para peor. Así estaban los judíos de aquel entonces, en crisis y dejando de cantar
debido a eso, por estar donde no querían estar y por estar haciendo lo que no querían hacer. Segunda crisis. Dice el versículo 1 que ellos se sentaban todos juntos y lloraban. Una apatía colectiva, un abatimiento crónico. Eso es la apatía. Es como la muerte de la esperanza, la aceptación pasiva de la derrota, el decreto del fracaso. Eso es la apatía. Es cuando uno ya no se mueve para hacer cualquier cosa, sino que acepta la derrota, acepta su status quo, su situación tal como estás. Es la idea de que nadie puede arreglar el caos al cual estoy viviendo. La apatía es apostar que la crisis es inmutable y ya no luchar para cambiarla. Y el pueblo estaba con una apatía colectiva, al menos los que estaban escribiendo el Salmo 137, porque David también porque Daniel también fue y sus amigos también fueron llevados a Babilonia como cautivos, pero ellos no actuaron como los escritores del Salmo 137, sino que muy diferentemente, aunque sufriendo, no se volvieron apáticos y tuvieron un testimonio muy diferente. Pero bueno, volviendo al Salmo 137, vemos aquí también una melancolía, porque dice, nos sentábamos y llorábamos. Todo a su alrededor estaba empapado de dolor y sufrimiento y opresión. De manera que juntos formaban un coro, pero no un coro para cantar y alabar a Dios como Pablo y Silas en la prisión, sino que un coro de llanto para llorar amargamente. Ellos no planean, no reaccionan, no cantan, simplemente se rinden, colgan sus arpas, se sientan y lloran como si no hubiera mañana o el mañana no hubiera tampoco esperanza. Queridos, desgraciadamente hay personas que no reaccionan ante el dolor de la vida, el sufrimiento que ocurre con nosotros, que todos estamos sujetos. Solo vive lamentándose, llorando, quejándose, disfrutando de sus penas, entre comillas, disfrutando de sus penas. Este tipo de gente no va adelante. Ya os digo. Lo que tenían era una nostalgia. Dice, nos sentábamos, llorábamos, recordando a Sion. Estos israelitas no hicieron como Daniel, como bien os había dicho anteriormente, Daniel y sus amigos, ¿no? Daniel y sus amigos dejaron marcas de Dios en la tierra de la idolatría, la tierra de Babilonia. Si cogéis el libro de Daniel, veréis cómo ellos fueron utilizados por Dios en un contexto extraño, han sido llevados cautivos, estaban en un contexto extraño, difícil, pero glorificaron a Dios. Fueron fieles y testificaron del Señor. La espiritualidad de Daniel y sus amigos no era geográfica, no dependía de las circunstancias a su alrededor. Por supuesto, no se limitaba a Sion, a la iglesia o al templo. Ellos estaban en Babilonia, pero Babilonia no amargó su alma. Daniel y sus amigos resolvieron ser una bendición en Babilonia. Y fueron una bendición en Babilonia. Queridos hermanos y amigos, podemos estar en el contexto más difícil, pero si resolvemos con Dios ser una bendición donde quiera que estemos, seremos. No podemos dejar de insistir de cantar y alabar a Dios, como los del Salmo 137, sino que tenemos
que tenemos que, independiente de las circunstancias, lugar y momento que estemos viviendo, tenemos que alabar a Dios como Daniel y sus amigos. Los israelitas del Salmo 137 dejaron de cantar y testificar en Babilonia porque los abrumaba la nostalgia de Sion. Estaban amargados por el presente porque no dejaron el pasado ni el pasado. Y déjame decirte una cosa, dejar de cantar en una crisis es negar la fe y renunciar al testimonio de Dios. Ojo. Esta es la primera parte del Salmo, versículos 1 al 4. Segunda parte, versículos 5 al 9. Desistieron de cantar por la falta de perdón. Desistieron de cantar por la falta de perdón. Queridos hermanos, si mi espiritualidad interrumpe mi canto ante la injusticia y la opresión, si cuelgo mis arpas, es decir, en tierra extraña, es decir, si dejo de cantar y alabar a Dios, si mi liturgia, es decir, si mi alabanza solo se realiza dentro de los muros de Sion o la iglesia o el templo, no es más que una espiritualidad y un cántico teatral y escénico. Está condicionado a las circunstancias, a la geografía y a lo que está a mi alrededor. No es algo de hecho del corazón. Hay muchos hoy día que viven una espiritualidad mística. En la montaña, en vigilias, en campamentos, en congresos, pero no traducen esta espiritualidad, es decir, esta relación con Dios en la vida práctica, en el momento de la opresión y el sufrimiento, en el cotidiano de la vida que trae en ocasiones sufrimiento y dolor. Al que parece solo cantan las canciones de Dios en la iglesia, pero en su diario vivir viven como si nada. Los versículos 5 al 9 del Salmo 137 revelan que el pueblo de Israel o los escritores del Salmo 137 en aquel entonces habían dejado de cantar porque estaban amargados. Desgraciadamente, como hay gente amargada hoy día, incluso dentro de algunas iglesias. No perdonaban, solo querían venganza. El texto está empapado, versículos 5 al 9, de violencia, de deseo de venganza. Ellos estaban amargados, enojados, llenos de odio, atrapados en el pasado. Y desgraciadamente, infelizmente, hay personas que viven solo en el pasado. Y por eso están amargadas. Por falta de perdón, han dejado esta raíz de amargura crecer en sus corazones. Mucho cuidado. El recuerdo nostálgico del ayer les roba el entusiasmo por vivir hoy. El hoy, ¿no? El presente. Ya nada vale la pena, nada desafía. Uno entra en la neurosis de recordar personas, circunstancias y cosas que nunca vuelven. El pueblo judío tenía una fuerte religiosidad, tenía el mejor sistema doctrinal del mundo conocido de aquel entonces, tenía una teología de la historia, conocía las intervenciones libertarias de Dios, pero ahora la religiosidad de los escritores del Salmo 137 está muerta. No cantan en la crisis. Y yo digo los escritores del Salmo 137, pero tenemos que tener la conciencia de que el que escribió el Salmo 137 está compartiendo una experiencia colectiva que obviamente no era absoluta, pero que era de una mayoría que estaba a su alrededor. Solo cantaban en Sion cuando todo estaba bien y ahora
en el cautiverio, dicen que no podían cantar en tierra extraña. Su fe era circunstancial y por lo tanto inmadura. Mira, la primera vez que miran el futuro es para desear a sus enemigos tragedia y destrucción. Versículo 8. Mira el futuro en el versículo 8, pero para desear tragedia y destrucción a sus enemigos. Vivían todo el tiempo ligados, conectados a la nostalgia, como hemos visto en el versículo 1, recordando a Sion. Pero ahora en el versículo 8, miran al mañana, miran hacia adelante, pero hacen de la tragedia el mismo compañero. Quieren que el mañana llegue de la mano de lo que mata, devasta y destruye. Quieren un holocausto. Su futuro es de odio y por eso profetizan, como está en el versículo 8 del Salmo 137, profetizan lo trágico, que serás destruida. No dejan la posibilidad de trasladar el arrepentimiento a Babilonia. Sueñan con caos irremediable para aquel pueblo. Se colocan en contra de toda espiritualidad, perdiendo la capacidad de amar y perdonar. Al menos esta es la impresión que da. Registran psicológicamente lo trágico y viven históricamente apegados a él. Versículo número 7. Mira la expresión. Del día de la caída de Jerusalén. Esto es lo que estaba en su mente. El día de la caída de Jerusalén. Y no podían olvidar este recuerdo del día de la caída de Jerusalén. Estaban atrapados ahí en este día, el día de la tragedia, el día del dolor, el día del saqueo, de la matanza, del desarraigo de Sion. Recuerdan la cobardía de los edomitas, recuerdan que hicieron el ejército babilonio y no perdonan. Esto está grabado en sus corazones, no tienen paz, no olvidan el día que fueron atacados. Esta herida está en aquel momento todavía abierta y sangrando. Versículo 7 dice la expresión, arrasarla hasta los cimientos. Lo que quieren es venganza. Registran no solo el día de la tragedia, sino también las palabras agresivas dirigidas en contra de ellos. Guardaban en la bóveda de la psique todo lo que se habló en su contra. Queridos amigos, queridos hermanos, infelizmente hay mucha gente también al día de hoy atrapada en el día de la tragedia que ocurrió en su pasado. El día en que el esposo o la esposa traicionó, dijo cosas que no debería decir. El día que uno de ellos salió de casa, el día que el hijo salió de casa peleado con el otro, con el padre o la madre. El día que se enteró que su hijo estaba involucrado con drogas, que su amigo los había engañado, que su socio comercial había tenido pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. El día de la tragedia del pasado, hay mucha gente que está ahí atrapada en este día. Terminan teniendo un concepto equivocado de lo que significa ser felices en la vida. Este pueblo termina teniendo un concepto equivocado de lo que significa ser feliz en la vida. Versículos 8 y 9. Pensaron que la felicidad dependía de factores externos y por lo tanto circunstanciales. Esto es una total inversión, mis queridos hermanos, una total inversión de valores y espiritualidad. Pero a partir de ese concepto se han vuelto duros, secos, inhumanos, crueles, casi iguales a sus enemigos. Aquí está el gran peligro. Viviendo la neurosis de la venganza, como está descrito en el versículo 8, querían vencer el mal con el mal y así devolver el odio con el odio.
Pero quien odia y no perdona, no puede cantar y alabar a Dios y acaba por desear brutalidades, sino cometer brutalidades. Mira lo que dice el versículo 9. Deseaban tirar los niños contra la peña. Estaban deseando el mal, incluso de los que nada les había hecho. Los niños, hijos de los babilonios, querían tirarlos contra la peña. Su estado de corazón era tan duro que deseaban brutalidad tal. Esto es fruto de odio y venganza. Querían que los hijos de los babilonios fueran masacrados, descuartizados, tirados a la roca, a la peña, de manera que transfieren su odio a otra generación. Esto es muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado aquí, porque estaban proyectando su dolor sobre aquellos que no les habían hecho daño alguno. El que alberga odio y rencor, mis queridos hermanos, no sabe nada de alabar al Dios de amor. O a lo mejor sabe, pero se ha olvidado. Hay que quitar la raíz de amargura para volver a cantar a Dios. Estaban con las arpas colgadas, sin los cánticos de Sión, llenos de odio y deseos de venganza, porque tenían una relación institucional con Dios y no personal. Versículos 5 al 6. Vivían la institucionalización de la fe. Fijaros, versículos 5 y 6. Todo tenía que ver con Jerusalén, con la ciudad. Su mayor felicidad, su mayor alegría ya no era Dios, sino la ciudad, Jerusalén. Su anhelo no es por Dios, es por Sión. Es por Jerusalén. ¿Ves el problema? No era una relación con Dios, era una relación institucional con la ciudad y con el templo. La destrucción de Jerusalén pasó por una mala y falsa confianza en el templo, en el culto, en las ceremonias, en lugar de confiar en Dios. La única vez que se acuerdan de Dios y no de Jerusalén es para pedir destrucción, para hacerlo cómplice de sus sueños de venganza. La verdad es que no querían a Dios, porque Dios podían tenerlo incluso en Babilonia. Y Daniel y sus amigos nos dan prueba de ello. Lo que querían era Jerusalén, la ciudad. Por eso su relación con Dios era ninguna. Hay muchas personas amargadas hoy día que mueren por la iglesia, pero no viven para el Señor. Cuidado. Defienden su religión hasta la muerte, pero no mantienen una intimidad con Dios. Es una relación institucional. Esto es una relación legal, religiosa. Mucho cuidado. Los fariseos eran así y Jesús les acusó. Ahora, vamos a terminar con una conclusión. ¿Hay motivos para cantar en Babilonia? Sí que hay. Daniel y sus amigos cantaron en Babilonia, como os he dicho, para no decir otros. Pero bueno, los mismos del Salmo 137, si pensamos bien, ellos estaban a las orillas de los ríos de Babilonia. Es decir, no estaban en un desierto. Estaban cerca de los ríos Eufrates y Tigres, buenos ríos que traían mucha salud a la tierra. Eran lugares fértiles, llenos de verdor y abundancia. La vida no era demasiado dura en ese sentido. Ellos eran los duros. Estaban mirando la vida con los ojos cruzados, por así decirlo. Los recursos no se habían agotado. Tenían agua, tenían vida, tenían supervivencia. Y podían tirar adelante
donde estaban. Eso es lo que decía Jeremías en su libro, profetizando: cuando vayáis a la tierra del cautiverio, vivir en paz allí, y seguro que os va bien. Esa era la instrucción de Jeremías, el profeta. Ellos tenían sombra para descansar, Salmo 137, versículo 2. Descanso, refrigerio. Los sauces eran árboles frondosos de las grandes llanuras húmedas de Babilonia. No estaban viendo la bondad de Dios, estaban con los ojos pesimistas y no optimistas. No discernían el propósito de la disciplina de Dios y no podían disfrutar de lo que Dios estaba dándoles, incluso en los momentos de dificultad. Así que podemos mirar a nuestro alrededor y ver lo malo y quejarnos, o mirar a nuestro alrededor y ver lo bueno que Dios nos ofrece, incluso en momentos de dificultad, y seguir cantando y alabando a Dios. Yo quiero animarte a dejar de quejarte y murmurar y alabar. Isaías 54, versículo 1 dice: canta con alegría, oh estéril. Dios nos invita a cantar en lo extraño, en la agenda del absurdo, en las dificultades más grandes. Marcos 14, versículos 22 al 26, Jesús cantó en su última cena de Pascua, aún sabiendo que el traidor estaba ahí, que el que le iba a traicionar estaba allí comiendo con él. Era la hora más dramática, iba a ser pronto crucificado, pero termina la cena cantando y alabando a Dios. Pablo y Silas cantaron en la prisión. Habían sido golpeados, desollados, atacados, pero estaban en la cárcel a mitad de la madrugada, cantando y alabando a Dios. Queridos hermanos, termino. La última palabra es de Dios y no del verdugo. No te pierdas la dulzura de la vida. Dios es quien dirige todo. Haz de la vida un canto de gloria al Salvador. Incluso en los momentos más difíciles y peores. Saquemos nuestras arpas, nuestros instrumentos y cantemos siempre una canción al Señor. El Señor te bendiga muchísimo. Aquí quedamos en nuestra tarde de palabra. Veo aquí el chat en directo, pues muchas gracias a todos y cada uno de vosotros que habéis participado y habéis estado aquí con nosotros. El Señor os bendiga muchísimo en este día. Adiós.